Bien, buenos días, muchachos. Vamos a empezar con el ejercicio, ¿no? Que quedó pendiente el día de ayer. Al final, pues me dicen sus dudas, ¿no? Si tuvieron respecto a pues, este mismo ejercicio que les dije que lo hicieran, ¿no? El día de ayer. Bien, entonces consiste en resolver mediante el método este Gauss-Seidel un sistema de ecuaciones que sea un sistema diagonal, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar el que di de ejemplo el día de ayer, que ya checábamos a qué se refiere con que es un sistema diagonal. Entonces, el que lo sea, pues asegura que el método lo pueda resolver, ¿no? Entonces, me voy a apoyar aquí con el Excel para ir resolviendo el ejercicio y que me haga los cálculos ahí, ¿no? Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones y hay que resolverlo con esta precisión bajo el método de Gauss-Seidel, siguiendo los pasos estos, ¿no? Que ya habíamos también el día de ayer. Entonces, primero, antes de seguir estos pasos, voy a usar o voy a formular, de acuerdo a lo que vimos aquí un poquito más abajo, las ecuaciones de recurrencia que tendría mi método, perdón, mi sistema en particular que voy a resolver. Si basándome en estas ecuaciones, es como voy resolviendo, haciendo los cálculos, ¿no? Para encontrar los nuevos valores de x1, x2 hasta, bueno, x3 en el ejercicio, ¿no? Y decíamos que estas ecuaciones de recurrencia no es otra cosa más que estar despejando el valor de la incógnita de la diagonal principal, ¿de acuerdo? Ya que vimos que es un sistema diagonal, entonces vamos a ir despejando ese valor de esa incógnita, ¿no? Entonces, vamos a poner ecuaciones de mis ecuaciones de recurrencia, les decía, están basadas en pues, cada una de las ecuaciones de mi sistema, ¿no? Entonces voy copiando cada una de ellas. Entonces, para la primera ecuación, pues despejo la x1, ¿ok? Despejo la x1 y así obtengo
puede ser primera ecuación de recurrencia, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría despejando x1? Vamos a borrar esto. Entonces, mi x1 quedaría sería 46 menos 5x2 más x3 y todo eso dividido entre 20. ¿De acuerdo? Entonces, para no escribir tanto. Copiar esto para acá. Entonces es 46 menos 5x2 más x3. ¿De acuerdo? Y decía que todo esto dividido entre 20. Bueno, estas son su índice. Este también es su índice. Y ahí tenemos la primera ecuación de recurrencia. La segunda quedaría despejando el x2 de la segunda ecuación. Voy a copiar para no batallar. Entonces mi x2 sería sería 78 menos 5x1 seguro. 78 menos 5x1 menos 2x3 y todo esto dividido entre 15. Y ahí tengo mi segunda ecuación de recurrencia. Y la tercera sería despejar x3 a x3 pues, de la tercera ecuación. X3 y quedaría 36 menos 5x2 más 10x3, ¿no? Perdón, 36 sería, perdón, el x3 sería igual a 36 menos x1 y menos 5x2. Aquí es 36 menos x1 y menos 5x2. Y dividido entre menos 10. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, aquí en la ecuación de recurrencia maneja el superíndice que me indica de qué iteración se refiere cada valor de las incógnitas. Entonces, aquí voy a calcular el valor de x1 de la iteración k más 1. Aquí voy a usar valores de x2 y x3 de la iteración k. Entonces, también voy a establecerlo de una vez ahí. Este sería de la iteración k más 1 como superíndice.
Lo mismo esto de acá. Lo voy a copiar. Este es mi X2. Y X3. Pues entonces primero calcular la X1 de iteración K más 1, X2 de iteración K más 1, X3 de iteración K más 1. Y esto va a ser X2 de la iteración K y X3 de la iteración K. Ponerlo como superíndice. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el resto de las ecuaciones de recurrencia, ¿no? Aquí, para la ecuación 2, el X1 que voy a usar va a ser de iteración K más 1. Es lo que me dice el método. Para la segunda ecuación, la X1 que voy a usar es de la iteración K más 1. Del X3 en adelante va a ser de la iteración K. Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Este es de la iteración K más 1 y el X3 es de la iteración K. En la X3, la X1 y la X2 son de la iteración K más 1, ¿no? Es lo que me dice también acá el método. La X3, la X1 es de la iteración K más 1, la X2 es de la iteración K más 1. A partir de la X4 en adelante es de la iteración K. Es decir, todo lo que estén abajo de la diagonal principal va a ser de la iteración K más 1. Todos los elementos que estén arriba de la diagonal principal son de la iteración K. Entonces, esta va a ser de la iteración K más 1 y esta también va a ser de la iteración K más 1. Y ponerlos como superíndice nada más. Y listo, ¿para qué hago esto? Pues para estarme basando en estas ecuaciones, simplemente copiar, ir checando qué valores de X1, X2 o X3 voy a estar usando y hacer mis cálculos de manera más rápida, ¿no? Sin necesidad de estarme checando mi sistema de ecuaciones original y que me pueda causar ahí un posible error, ya sea en algún signo o en algún valor que ponga mal, ¿no? Entonces, si ya tengo bien mis ecuaciones de recurrencia, en ella pues obviamente me baso, ¿no? Entonces, ¿qué seguiría? Ahora sí dice, empiezo a aplicar lo que viene siendo los pasos del método, ¿no? Lo primero dice que hay que asignar a cada incógnita en el sistema de ecuaciones un valor. Si no conozco un valor aproximado, inicializar con ceros. Entonces, normalmente así va a ser, ¿no? Si no conozco los valores, entonces inicializo en cero todas mis incógnitas. Ahora, aquí va a ser cuando k sea igual a 0. Mi primera iteración es con la variable k o el superíndice k igual a 0. Y mis valores iniciales va a ser mi x1 de mi iteración 0, mi x2 de mi iteración 0
y mi x3 de la iteración 0. Y ahí yo le decía, le vamos a dar valores iniciales de 0. ¿De acuerdo? Ya que tengo mis valores iniciales, ahora sí aplico las ecuaciones de recurrencia usando mis valores iniciales para empezar a calcular los siguientes valores de x. Voy a copiar esta parte. Entonces, ¿cómo voy a usar mis ecuaciones de recurrencia? Pues en base al subíndice, perdón, al superíndice de k, ¿no? Entonces, si estoy en iteración k igual a 0, lo que voy a calcular aquí, ya con mis ecuaciones de recurrencia, y en base a estos valores iniciales, va a ser los valores, en este caso, de x1 de la iteración k más 1. Como k vale 0, más 1, pues quedaría 1. Es decir, voy a calcular mi x1 de la iteración 1. Lo mismo para el x2 y para el x3. ¿Ok? Y lo mismo hago para la ecuación, ¿no? Entonces, en la primera quedaría así. Y aquí el x2 que voy a tomar dice que va a ser de la iteración k. Como k vale 0, entonces voy a tomar el x2 de la iteración 0. Y el x3 también dice de la iteración k, es decir, la iteración 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hago el cálculo este. Dice, vamos a copiar el formato acá. Se dice que esto va a ser igual a 46 menos 5 por el x2 de la iteración 0. El x2 de la iteración 0 viene siendo este de acá. Entonces sería este valor más el x3 de la iteración 0, que viene siendo este de acá. Dice que todo esto dividido entre 20. Y ahí tengo el primer valor de x1. Este sería el valor de x1 de la iteración 1. ¿De acuerdo? Ahora lo mismo para el resto de las incógnitas, ¿no? Este dice que va a ser igual a 78 menos 5 que multiplica. Antes hay que ponerla acá, ¿verdad? ¿A qué iteración se refiere? 78 menos 5 x1 de la iteración k más 1. Es decir, como k vale 0, va a ser el x1 de la iteración 1. Menos 2x3 de la iteración k, que la iteración k es la iteración 0. Pues ahora sí, dice que va a ser igual a 78 menos 5 que multiplica a x1 de la iteración 1. Y el x1 de la iteración 1, pues viene siendo este que calculé aquí arriba, ¿no? Entonces, este valor. Menos 2 que multiplica al x3 de la iteración 0, es decir, este de acá. Y todo eso dividido entre 15. Y ahí tengo mi segundo valor calculado para esta iteración. Entonces, en esta tercera ecuación, dice que el x1 va a ser de la iteración k más 1, es decir, de la iteración 1. Y el x2 también va a ser de iteración k más 1, es decir, la iteración 1 también. Por lo tanto, va a ser igual 36 menos x1 de la iteración 1, o sea, este de acá,
menos 5 por x2 de la iteración 1, este de acá. Dividido todo, dice, entre menos 10. Y me da ese otro valor. ¿De acuerdo? Entonces, ya que terminé de calcular mi última incógnita, el método me dice que ya terminé una iteración. Es lo que dice acá. Cuando la última ecuación ha sido resuelta, se dice que se ha completado una iteración. Debo repetir los pasos a continuar iterando, dice, hasta que el valor de cada incógnita determinada en cada ecuación difiera del valor obtenido en la iteración anterior una cantidad inferior a la tolerancia. Y la tolerancia que estoy manejando yo aquí arriba es de 0.1. Es decir, ¿cómo voy a validar esto? Debo indicarle que el valor absoluto del valor obtenido en esta iteración menos el anterior, en este caso sería el valor inicial, eso tiene que ser menor que la tolerancia. En este caso, este es mayor que 0.1. El formato aquí también. Entonces viene siendo mayor que 0.1, entonces necesito seguir calculando, ¿no? Se tiene que validar para las tres incógnitas o la cantidad de incógnitas que se tengan en el sistema, ¿no? Entonces viene siendo la misma operación aquí. Y la misma operación aquí. Y en los tres casos es mayor que 0.1. Entonces, en ninguna de las tres he alcanzado la tolerancia, ¿no? La precisión que me dice el ejercicio. Entonces, para que yo deje de estar iterando, en los tres se tiene que cumplir que sea menor o igual que esa precisión. Entonces, necesito continuar iterando. Continuar iterando no es otra cosa más que repetir lo que ya hice en el paso anterior. Viene siendo esto. Pero mis valores iniciales para esta iteración, que sería la iteración k igual a 1, mis valores iniciales obviamente van a ser los valores anteriores en X. ¿Ok? Todas las incógnitas, es decir, este va a ser el X1 de la iteración 1, este va a ser el X2 de la iteración 1, y este va a ser el X2, perdón, X3 de la iteración 1. Por lo tanto, este valor va a ser igual a este valor va a ser igual a este, y este valor va a ser igual a este. ¿Ok? Que fue lo que calculé aquí. Por lo tanto, aquí calcularía, con mis ecuaciones de recurrencia, calcularía el X1, X2 y el X3 de la iteración 2. ¿No? No sería de la iteración 1, sino de la iteración 2. Este sería 2. Este sería de la iteración 2. Y mi X3 de iteración 2. Lo mismo pasaría aquí, ¿no? Aquí yo estoy calculando usando los valores de X2 de la iteración 1 y X3 de la iteración 1. ¿Qué sería 46 menos 5 que multiplica a X2
de la iteración 1, o sea, este de aquí, más x3 de la iteración 1, o sea, este de acá. Y es lo que tengo acá. ¿De acuerdo? Y me da este resultado. Para el x2 de la iteración 2, aquí voy a usar el x1 de la iteración 2 y el x3 de la iteración 1. Uso el x1 de la iteración 2, o sea, este de acá, menos 2 que multiplica al x3 de la iteración 1, que es lo que tengo acá. Divido entre 15, tengo ese resultado. Y para la tercera ecuación, lo mismo. Este sería el x2 de la iteración 2. Este sería el x1 de la iteración 2. Resuelvo. Ahí está, ¿no? Uso el x1 de la iteración 2, el x2 de la iteración 2. Y tengo este resultado, ¿no? Vamos a darle más cifras decimales. Para que vean viendo que va a ir cambiando, ¿no? Y aquí calculo el valor absoluto de este menos este, me da este valor, que todavía viene siendo mayor que mi predicción. Valor absoluto de este menos este, me da este resultado, que todavía es mayor, y lo mismo con este. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues que hay que hacer otra iteración. ¿Qué sería mi iteración? K igual a 2, donde voy a calcular, bueno, voy a usar, mejor dicho, los valores de la iteración anterior, que sería x1 de la iteración 2, x2 de la iteración 2, y x3 de la iteración 2. Y aquí voy a calcular x1 de la iteración 3, x2 de la iteración 3, x3 de la iteración 3. Y lo mismo, aquí voy a modificar el x3 que voy a usar es de la iteración 2, el x2 de la iteración 2, acá abajo, el x3 de la iteración 2, voy a usar el x1 de la iteración 3, y en la tercera ecuación, ambos de la iteración 3. ¿Ok? Y calculo 46 menos 5 por x2 de la iteración 2, que sería este, más x3 de la iteración 2. Sería esto entre 20 y me da esto. Acuérdense que esto no significa que esté elevado a esa potencia, no es nada más para indicar de qué iteración pertenece cada incógnita. Pero no se confundan que esto va a estar elevado a esa potencia, ¿no? Entonces, resuelvo y tengo esto, ¿no? Lo mismo acá, resuelvo, obtengo esto, resuelvo y obtengo esto. Entonces, supone que ya me voy acercando a la solución final, ¿no? De hecho, aquí empiezo a evaluar mi precisión. Aquí me da todavía un error o una tolerancia de 0.13, que todavía es mayor que la predicción. Aquí ya tengo una tolerancia menor que la predicción, o sea, este menos este, en valor absoluto me da esto. Esto ya es menor que la predicción. Y lo mismo en la tercera incógnita, ¿no?
me da menor que la precisión. Entonces, estos dos ya se cumplieron. Poner los verdes. Yo ya cumplí estos dos, pero todavía hay uno que no alcanza la predicción. ¿Qué significa? Aunque sea uno el que me falte, hay que hacer otra iteración. Se tiene que cumplir los tres para que yo pueda decir que ya finalicé con mi método. Entonces, ¿qué hay que hacer? La iteración k igual a 3. Voy a tomar los valores de x de la iteración anteriores. Que viene siendo esto de acá. Obviamente aquí lo está redondeando, ¿no? Por eso aquí me aparece 5, ¿no? Pero realmente serían estos valores, ¿no? Y en los cálculos están tomando, obviamente, este valor, ¿no? Aunque aquí esté redondeado. Y aquí voy a calcular la iteración siguiente, ¿no? O sea, que sería x1 de iteración 4, x2 de la iteración 4, x3 de la iteración 4, y para este voy a usar el x3 de la iteración anterior, que es la 3. Lo mismo aquí. Aquí el x3 va a ser de la iteración anterior, que es la 3, y el x1 de la iteración actual, que es la 4. Y aquí en ambos casos, de la iteración 4. Y obtengo estos resultados, ¿no? Evaluando la expresión. Y resulta que ya en mis tres elementos, en los cálculos de la tolerancia o la predicción, en los tres ya viene siendo menor o igual que la predicción establecida. Esto significa que hasta ahí dejo de estar iterando. Y ya puedo decir aquí que la solución viene siendo no es que sea estos valores, ¿no? Sino que eso de acá. Viene siendo el último valor de x, o los últimos valores de x calculados, ¿no? Que son estos. Cuenta, este es este es este, y este es este. ¿De acuerdo? Y esto ya no es de ninguna iteración, simplemente es la solución. Mi solución viene siendo estos valores. Normalmente yo les digo, en la solución redondeen a una cifra decimal mayor a la predicción. En este caso la predicción es de una cifra decimal. Lo redondeamos a dos cifras decimales. Y ahí tengo mi solución. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces así funciona este método. Método iterativo. Se refiere a los cálculos, son muy sencillos, no es algo laborioso. ¿Por qué? Porque hay que estar repitiendo este cálculo, ¿no? Pero el método es muy sencillo, no hay que aprenderse ninguna fórmula. Estas ecuaciones de recurrencia, les decía, se obtienen de ir despejando cada incógnita de cada ecuación, tomando la incógnita de la diagonal principal, ¿no? X1, X2, X3, los despejo. Vamos a ver de qué iteración voy a tomar los valores. Les decía, en la primera ecuación siempre va a ser de iteración K. En la segunda iteración, la primera incógnita va a ser de la iteración actual, o sea, la K más 1, y el resto de las incógnitas va a ser de la iteración K. En la tercera ecuación, las primeras dos incógnitas son de la iteración K más 1, el resto sería de la iteración K. Si hay una cuarta ecuación, las primeras tres incógnitas son de la iteración K más 1
y el resto de la iteración K, y así se va yendo, ¿no? O sea, las incógnitas que estén arriba de la diagonal principal, estas de acá van a ser de la iteración K, y las que estén abajo, o sea, estas de acá, van a ser de la iteración K más 1. Así se identifica eso. Y es todo. ¿Qué hacen? Se basan en las ecuaciones de recurrencia y empiezan a calcular. Y a validar la predicción. Entonces, continuar iterando, o sea, los mismos cálculos hasta que en las 3 se tiene que cumplir, ¿no? No es que en una se cumpla, en las 3 se tienen que cumplir. Cuando se cumplan las 3, pues ahí tengo mi solución. ¿Duda, muchachos? Profe, Mande. para el error, ¿cómo lo calcula eso? La predicción, el error Sí. es ir restando al valor actual, al que calculé, para cada incógnita, respecto al correspondiente anterior. O sea, mi X1 que calculé aquí, con el anterior, con el X1 de la iteración anterior. Lo resto, en valor absoluto tiene que ser, lo que tengo aquí, en el valor absoluto de este menos este. Y es todo. Ok. Para el X2, lo mismo. Este menos este. Y para el X3, este menos este. ¿De acuerdo? Todo bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, aquí veo que están... Sí, está bien, ¿no? Dice aquí, yo solo hice la primera iteración porque no supe cómo comprobar la precisión. Está bien, ¿no? Yo le dije que lo hicieran para que salieran las dudas, ¿no? Exacto, todo bien ya, ok. Entonces, así tiene que ser, ¿no? O sea, vamos a continuar iterando hasta que se cumpla esto de la predicción. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Entonces, con eso terminamos lo que viene siendo el método de Gauss-Seidel. No le voy a dejar tarea de este ejercicio porque le voy a dejar otra tarea que viene siendo este de acá. ¿Por qué se bajó? No es esta. Para el método de Jacobi, que es el otro método que es iterativo, es realmente muy parecido a este, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a investigar a qué se refiere este método y van a elaborar un documento ahí pequeño, así como el que yo hice, una hoja, cuando mucho 2 hojas, donde describan los pasos del método de Jacobi, ¿no? Me van a hacer un ejercicio, cada quien va a tomar un ejercicio diferente, no me vayan a hacer el mismo ejercicio. Cada quien va a tomar un ejercicio diferente y lo van a resolver, obviamente, con este método de Jacobi. Lo pueden hacer en Excel, así como lo hice yo ahorita, o lo hacen a mano y lo escanean. Y van a buscar el algoritmo o el diagrama de flujo de ese método y lo van a escanear, lo hacen en PowerPoint, en Word, en PDF, como quieran enviármelo. ¿De acuerdo? Esa es la programé para el día viernes. Esto de acá. Y nos veríamos hasta ese mismo día para hacer la práctica. ¿De acuerdo? Creo que ya se me acaba el tiempo acá del Zoom, muchachos. Si tienen alguna duda respecto a esta tarea, ahí me la preguntan aquí por el grupo, por favor. ¿Sale? Entonces nos vemos el